Bueno, no sé si me escuchan bien ahí. Bueno, repasando un poco lo que vimos ayer de curvas verticales, que quizás es un poquito lo más áspero. ¿Se escucha bien? Si alguno me contesta por las Sí, dudas. se Se escucha escucha bien. bien, sí, profe. Bien, bien. Entonces, repasando un poquito la historia de ayer, vimos que las curvas verticales son aquellas formas geométricas que están destinadas a realizar la transición entre dos pendientes, ¿no es cierto?, entre dos ramas. Entonces habíamos dicho que la curva utilizada, en este caso, por la simplicidad y algunas propiedades que tiene, que se pueden utilizar, propiedades geométricas me refiero, se utilizan las parábolas cuadráticas. Las características de esta parábola, entonces, es que su parámetro es el radio del círculo osculador que hace punto en tangencia en el vértice. Entonces esa es una de las propiedades que se utilizan y la ecuación paramétrica da esta forma, ¿no es cierto? Después les voy a pasar de vuelta la presentación, más allá que le quede grabada, porque tiene algunas cosas que le fui agregando o modificando para que se comprenda un poquito mejor el tema, así que después les pasaré, terminada la clase, les voy a pasar no solo el video, sino todo el PowerPoint nuevo, como para que les quede más completito y con algunas correcciones, más que correcciones, algunos agregaditos que le hice. Pero esta sería para mí la pantalla principal o lo que más hay que entender de la cuestión, y es que la curva, en este caso vertical, que es una curva, un trozo de una parábola cuadrática, en principio, si se deriva respecto a x, se obtiene la pendiente en cualquier punto de la parábola, ¿sí? En cualquier punto. En cualquier punto de esta parábola se obtiene la pendiente, que es una tangente, es una recta tangente en ese punto y que tiene una cierta pendiente. Eso está dada por esta ecuación. La longitud del arco, ¿sí? La longitud del arco, esta longitud, está dada, ¿sí?, por x1 más x2, que a su vez están dadas, si se aplica esta formulita, es el parámetro por la diferencia algebraica de pendientes. Y esto fue lo que agregué acá porque por ahí me olvidé de poner esta frase. ¿Se te escucha, Tulio? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, profe. Ah, no sé qué pasó. Alguien dijo, me pareció que decía que no se escucha. Se escucha bien. Entonces, lo importante aquí es que esta longitud del arco, de esta cuerda, que está acá, perdón, la longitud de esta cuerda, que está definida, es una cuerda específica para este arco, ¿sí?, que está entre el punto 1 y el punto 2, donde hace tangencia donde la parábola hace tangencia a las pendientes. Geométricamente, esa L es la suma de estas dos, digamos, de las dos ordenadas, ¿sí?, de esos puntos, que a su vez es el producto del parámetro, si se reemplaza con esto, por la diferencia de pendientes, es decir, la diferencia algebraica. O sea, el signo acá tiene importancia porque para cualquier tipo de arco se denomina diferencia algebraica de pendientes, sean positiva para el caso de curvas convexas, o sea, este tipo de curvas, y negativa para el caso de curvas cóncavas, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta para después hacer los cálculos de esas diferencias algebraicas y no equivocarnos. Entonces, cuando la curva es de este tipo,
el signo es negativo, y cuando la curva es del tipo cóncava, el signo es positivo. Pero las pendientes entran con su signo, de acuerdo a lo que definimos anteriormente, que eran positivas, no sé si lo habíamos descrito por acá en el punto, positivas para las subidas y negativas para las bajadas. Entonces eso es importante a la hora después de los cálculos de la curva, si no pueden salir mal. Hay que tener en cuenta los signos de las pendientes, y que el signo este es menos o más según sea la curva convexa o cóncava. Entonces, esa se define también como pendiente media, esta pendiente, que es la pendiente de la cuerda que une los dos puntos, estos dos puntos extremos de la curva, como la suma, el promedio de las dos pendientes, de la pendiente 1 y la pendiente 2. Esa pendiente media también se demuestra geométricamente que es la pendiente de la recta que pasa tangente en el punto medio de la curva. Este es el puntito medio de la curva. Entonces, eso es importante desde el punto de vista geométrico, porque es para comprender después por qué se van tomando los valores que se toman. Después, esto, si bien la idea es que ustedes interpreten el porqué del por qué se usa una curva vertical de este tipo, y de dónde salen los valores que después adoptamos, o sea, cuáles son los criterios, que es lo que a mí me interesa más, que ustedes entiendan y sepan todas estas formulitas que nadie se las va a pedir, porque en definitiva no es lo importante, sino lo importante es que ustedes comprendan conceptualmente el por qué se necesita una curva vertical, que ahora creo que lo vamos a entender mejor después en la próxima diapositiva, en la próxima presentación. Porque en definitiva el cálculo de la curva es muy simple, ya lo van a ver, es muy sencillo, y aparte hay tablas que ya la norma tiene calculado, y uno puede elegir de ahí la curva que se adapte al proyecto. Entonces, en principio lo que tenemos que saber son estos conceptos, que la longitud de esa cuerda es el parámetro por la diferencia algebraica de pendiente, que es nada más que aplicar esta formulita acá, y que si a esto yo lo multiplico y lo divido por 100, ese parámetro, que en la norma anterior las curvas verticales se definían por este parámetro, en las normas más modernas se definen por otro valor que es lo mismo, nada más, que es el parámetro expresado en metros por porcentaje. Es una forma digamos, de notación que parece más simple, pero en definitiva conceptualmente este K es exactamente lo mismo que P, y en definitiva P, ¿qué es? Al ser el radio del círculo osculador de lo que sí tienen que entender ustedes es que cuando yo necesito una curva más amplia, claramente lo que voy a necesitar es un radio P más grande, porque la curva se va a suavizar, y al suavizarse la curva, obviamente empieza este punto a venirse cada vez más abajo, y por lo tanto este círculo se hace cada vez más grande. Eso es un poco lo que conceptualmente vamos a utilizar. ¿Y de qué depende eso? Básicamente depende de lo que decíamos hoy, de la visibilidad, ¿sí? O sea, la visibilidad en las curvas es lo que a mí me va a definir. Por eso cuando yo le dije, bueno, ¿cuáles son los criterios, en definitiva, que se utilizan para definir la amplitud o la apertura de esa curva? O sea, el grado de curvatura de esa curva. Ese grado de curvatura se pueden definir por 4, digamos, criterios. Pero estos dos criterios iniciales, el de la seguridad de operación y el de la apariencia estética de la rasante, dan curvas más amplias, o sea, exigen una curva con mayor, digamos, suavidad para cumplirlos,
que los otros dos criterios de abajo, que el de comodidad y el de drenaje. Entonces, claramente estos son los que mandan a la hora de, digamos, de elegir ese parámetro o esa curvatura. Entonces, hay dos tipos de curva que vamos a analizar. Las convexas, que son, ¿sí?, cuando una rampa sube, ¿sí?, vamos a ver un poquito acá, las convexas, que son las que definen este tipo, o sea, la curva está hacia arriba, que puede haber tres opciones: dos rampas subiendo al mismo tiempo, una rampa subiendo y la otra bajando, o dos rampas bajando. Pero en cualquier caso, el vértice, al estar hacia arriba, necesita una curva hacia arriba. Y las curvas cóncavas, que son las definidas, pueden estar definidas por dos rampas que bajan, o una que baja y otra que sube, o una que sube y la otra que sigue subiendo, pero el vértice está hacia abajo, entonces la curvatura es hacia abajo. Ya vamos a ver por qué se necesitan curvas en los dos casos. En el caso de las curvas convexas, o sea, con la curvatura hacia arriba, como vimos al principio digamos, el modelo que está presentado para definir las ecuaciones, intervienen, en principio, el problema es que un usuario que está sentado dentro del auto tiene una cierta altura, el auto, y una cierta altura los ojos sentados, que es donde se supone el plano visual con el cual el conductor visualiza y ve hacia adelante un obstáculo representado en este caso por esta línea roja que se ve aquí. Entonces, en la medida que este obstáculo tenga una cierta altura, fijada la altura de la posición del conductor, define esta altura de obstáculo la necesidad de que en el caso del... Vamos a dibujar un poquito acá. Perdón. En el caso de que yo tenga una rampa de este tipo subiendo y después bajando, si yo mantengo esto, digamos, este obstáculo, el conductor obviamente ve interrumpida su visual por esto. Entonces yo necesito empezar a desmochar, se llama, o a bajar esto, cortarlo, en tal medida que llega un punto en que ese corte o ese rebaje que yo le haga al terreno permita que el plano visual se libere y yo consiga ver el objeto. Ahora, fíjense que aparece aquí, distancia visual de detención. Esa distancia visual de detención es la que necesito, y no se mide sobre la trayectoria curva del vehículo, sino se mide como si fuera una trayectoria recta. Eso es por una cuestión de economía y porque en realidad la curvatura que se va a utilizar es tan suave que prácticamente es lo mismo, es una simplificación medir la distancia visual en forma recta como si fuera la cuerda de la curva. Entonces, esa distancia visual es la que necesito, perdón, de detención, es la que necesito, la que la norma me exige que esté liberada completamente para que una vez que el vehículo vaya subiendo la cuesta, llega a un punto en que puede empezar a visualizar un obstáculo de cierta altura. Ese es el planteo que hace la norma. Esa cierta altura es justamente lo que hay que definir. En el caso de operación diurna, la altura de los ojos del conductor se define a 1,10 m de altura. Antes en la norma anterior era 1,30 m, o sea, se la ponía un poquito más arriba y en la norma nueva se la baja un poco a propósito. ¿Por qué? Porque al bajar esas alturas, tanto desde la visualización como del objeto a visualizar, al bajar la necesidad de ampliar la curva es mayor. Entonces, lo que en realidad propone la nueva norma, coherente con la idea de la seguridad, es que las curvas cada vez sean un poco más amplias y puedan tener posibilidad de tener una visualización del objeto
con más antelación, con más anticipación, o sea, de un objeto más chico. Al poder yo visualizar un objeto más chico sobre la calzada, me da seguridad porque quiere decir que yo mucho antes de llegar al objeto, al ser más chiquitito, ya lo tengo que haber visto y por lo tanto necesito una distancia de frenado más amplia. Entonces, por otro lado, la altura de los faros en operación nocturna, o sea, en la operación diurna ya no es el plano visual, sino es la altura de los faros, porque el faro es el que define hasta dónde veo. Pero como en el caso de las curvas convexas, en realidad la operación diurna va a mandar sobre la nocturna porque el alcance de los faros nunca supera al alcance de la vista. Entonces, la operación diurna manda y me da una curva más amplia, por lo tanto ya la operación nocturna está cubierta. En el caso de la altura del objeto, de este objeto, que es el que tengo que ver, que la llama H2, es la altura H2, la norma la llama H1, la altura del observador o del usuario, y H2 a la altura del objeto, la norma plantea 3 alturas posibles, así como plantea curvas horizontales, radios de curvas horizontales mínimos, absolutos, deseables y digamos, en este caso hay 3, pero en el caso del horizontal eran 2, me plantea 3 alturas que puedo tomar. La absoluta, 30 centímetros. Eso quiere decir que a lo sumo la altura de este objeto tiene que tener 30 centímetros por encima de la superficie del pavimento. Normal, te dice, o sea, una operación normal, esta es una operación extrema. O sea, si me está levantando la altura del objeto, quiere decir que es la más extrema. Y cuando bajo la altura, agrando la distancia y por lo tanto la operación es más segura, entonces me la pone a 15 centímetros. Y la deseable es que el usuario pueda ver un objeto tirado en el piso o directamente una mancha en el piso, o sea, que haya una altura 0. Que yo pueda observar, por ejemplo, un bache, que no tiene altura, sino que es una mancha en el pavimento o una forma, que la veo recién, que no la voy a ver al no sobresalir sobre el pavimento, no la puedo ver hasta que no llego hasta cierta distancia del objeto y recién ahí lo puedo ver. Pero quizás en ese momento sea muy tarde y ya no me alcance esa distancia para frenar. Por eso es que la norma restringe. ¿Por qué restringe? Me da esas 3 opciones. Tengo que tomar siempre la que creo más conveniente o la que se acomoda más al tipo de proyecto. Y en la operación nocturna, fíjense, la altura de faros del H1 era 60 centímetros, y la altura de los faros traseros también considera 60 centímetros, o sea que no considera ya la altura del objeto, sino la altura, lo único que puedo ver de noche es los faros de un vehículo que va circulando delante mío, porque cualquier otro objeto que no tenga luces no lo puedo ver, ¿no? Si hay un animal o una cosa así, no lo voy a poder ver, o un auto sin luces. Entonces la norma asume un auto con luces traseras encendidas que están a la misma altura que el faro delantero, o sea, a las dos están a 60 centímetros. Y con eso hace los cálculos de la curvatura necesaria para proveer la distancia visual de detención. Y por otro lado, hace también una salvedad de que el ángulo del haz luminoso, o sea, la luz sale en un sentido con respecto al horizontal. Este ángulo lo toma como 1 grado, ¿sí? Que es la divergencia de la luz. O sea que la luz la luz del vehículo siempre tiende a estar un poquito hacia arriba de la horizontal, apenas 1 grado. Esa es una divergencia estándar que tienen los vehículos. Y con todos esos datos se calculan los parámetros o ese grado de curvatura para poder establecer a ver qué curva vertical o qué parábola cumple con esas condiciones. Voy a intentar explicar aquí con esta gráfica, que no está en la norma, pero que sí está en el libro del ingeniero Sierra, bastante bien explicado. Voy a intentar explicarle el planteo que se hace.
para ver si lo terminamos de entender. En una situación de horizontal, donde no hay ningún quiebre de la rasante, esto que se ve aquí, se ve medio chiquitito, pero es el ojo del observador, del conductor, del chofer. Esta es la altura H1 y esta es la altura H2. Entonces, en una primera instancia, en esta situación, en la condición 0, que dice acá, en la situación 0, en la posición 0, no hay restricción de visibilidad, o sea que depende de la visibilidad, del grado de la agudeza visual del conductor, pero no tengo nada que me interrumpa la visual. Por lo tanto, no tengo restricciones de visibilidad. En una situación donde hay un pequeño quiebre de rasante, tampoco, que sería la situación 1, donde hay un pequeño quiebre, tampoco tendría problemas para visualizar el objeto, ¿sí? Hasta que el quiebre, lo que hace esto son diferentes situaciones de quiebre, o sea, situaciones horizontales y situaciones cada vez más quebradas, y analiza con una gráficamente cómo se da la situación para ver cuáles son los cálculos que hay que hacer y cómo llegar al parámetro ese necesario o a la curvatura necesaria, en qué caso. Entonces, fíjense, en el segundo caso, en el 0 no hay problema, en el primero tampoco, pero en el caso 2, ya cuando esto tiene un cierto ángulo, va a pasar que el plano visual va a estar tangente en el punto de quiebre, o sea, va a pasar exactamente apenas por arriba del punto de quiebre y yo voy a alcanzar a ver la parte superior del obstáculo. En esa situación, límite, ¿sí? Todavía no necesito una curva vertical, o podríamos decir que la longitud de la cuerda de la curva vertical es 0, o sea, o es mínima, muy chiquitita, no la necesito prácticamente. En esa situación, a partir de esa situación, estos cálculos, estas fórmulas que ven acá son ecuaciones que salen de la geometría, o sea, no intenten ahora entenderlo desde lo que están viendo en la gráfica, sino que esto tiene un desarrollo que después alguno al que le interesa puede ir a buscarlo a algún libro de geometría y lo van a encontrar sin ningún problema. Pero, digamos, créanme que la diferencia, este delta entre las dos pendientes, entre las dos rampas, que es el delta, la diferencia algebraica de pendiente, está dada para una situación donde la pendiente media, acuérdense, el pendiente media que veíamos de la cuerda o de la recta tangente en el punto medio de la curva, esa pendiente media no supera el 2%, que acuérdense que era I1 más I2 sobre 2, esa pendiente media, mientras no supere el 2%, estos cálculos se pueden dar en forma aproximada. Entonces, lo que plantea se da este valor de delta, de la diferencia acá algebraica entre pendientes. Este es el valor, esta es la ecuación que representa. Donde aquí está D, que es la distancia entre la posición del observador y la posición del obstáculo. ¿Y qué es D en definitiva? ¿Qué va a ser D a futuro? Y va a ser la distancia de detención, ¿sí? Que es la cuerda de la curva. Entonces, en esta primera situación, cuando la visual está tangente a la curva, en el punto de quiebre, y puedo alcanzar a ver el obstáculo, esta es la ecuación que me representa la diferencia algebraica de pendiente. Cuando sigo quebrando la pendiente y comienzo a quebrarla cada vez más, o sea que ya necesito empezar a desmochar la parte de arriba, porque fíjense, aquí está el quiebre de pendiente. Si esto que está acá, yo lo tengo que sacar para que el plano visual permita pasar y poder visualizar el obstáculo. Esta es otra situación donde la curva que necesito interponer, que es esta que está acá, fíjense acá, empieza y acá termina, esta curva
es más corta que la distancia D, que la distancia visual de detención. ¿Sí? O sea que ahí tendría que ser, es un pequeño quiebre, pero que ya no me permite ver, necesito interponer una curva, pero esa curva es chiquita. No necesito una curva muy grande. Esa situación da que la longitud de la curva de la cuerda es inferior a la distancia de detención. Pero si sigo quebrando, siempre manteniendo la altura del observador y la altura del objeto, puedo pasar a una situación a donde esto se agranda cada vez más, o sea, la posición de la curva cada vez va a empezar a acercarse más hacia el observador y hacia el objeto, hasta que llega a esta situación, que es la posición 4, donde la longitud de la curva o de la cuerda iguala a la distancia visual de detención. O sea, la necesidad de ir desmochando cada vez más el terreno, ¿sí? Para tratar de conseguir, digamos, esa visual, ese plano visual, que siempre es el mismo, que siempre es este. Entonces, para poder conseguir ver, tengo que bajar cada vez más el terreno, o sea, tengo que bajar, entonces tengo que ampliar la curva cada vez más hasta conseguir visualizar el terreno. En la posición límite, donde L es igual a la distancia visual de detención, se da que la diferencia de esta diferencia algebraica de pendientes queda expresada de esta forma, que es 2 veces la diferencia algebraica de pendiente de la situación 2, que era la posición L0. ¿Sí? Cuando L iguala a D, este valor alcanza el doble del delta y 2 se le llama a esta diferencia algebraica. ¿Para qué quiero todo esto? Porque el parámetro mínimo viene dado entonces por la ecuación, ¿sí? Por esta ecuación, donde interviene, o sea, el parámetro mínimo es el que me va a permitir hacer la curva necesaria para alcanzar la situación L igual a D. A eso se denomina parámetro mínimo. Después yo puedo hacer la curva más grande si quiero, o sea, más todavía desmochada, y L pasa a ser mayor que D. Por lo tanto, ya la curva va a tocar por acá y va a caer por acá. Entonces, en ese caso, yo ya tengo una situación de mucho mayor seguridad. Pero, si yo hago la curva más abajo, ¿qué sucede? Tengo que desmontar todavía más terreno. Entonces, la cuestión de la curva vertical muchas veces tiene que ver con la economía, o sea, tengo que encontrar un equilibrio de garantizar la mínima seguridad, que es la que me garantiza la distancia visual de detención, ¿sí? Y tengo que también equilibrar con la mínima, digamos, la mínima extracción de suelo por encima de esa curva, ¿sí? Para lograr de que sea lo más económico posible. Imagínense que si esto sucede en una zona de montaña, que es donde más curvas verticales voy a tener, esto implica que quizás tenga que hacer cortes en los terrenos mucho más profundos para poder interponer curvas mucho más suaves, ¿sí? Mucho más extendidas. Entonces, la norma me dice, mientras me garantices la distancia de detención, está todo bien. Si quieres poner más, te va a salir más caro. Menos no ponga porque la curva va a tapar el plano visual y no me va a dejar ver el obstáculo del otro lado. Ese es el concepto de por qué necesito colocar una curva y por qué hay un valor de parámetro mínimo que surge de un análisis así gráfico que tiene una ecuación que acompaña, ¿sí? Que sale o sea, en el libro Viguria, acá, este Viguria era el libro que se utilizaba antes para curvas verticales. Hay un librito viejo que no sé si lo hemos puesto en la bibliografía, pero se lo podemos poner al que le interesa analizar desde el punto de vista de la matemática de esta situación, que no es relevante para nosotros que conozcan estas ecuaciones en forma, digamos, de memoria ni nada, porque no tiene sentido, pero sí que conozcan la necesidad de interponer una curva vertical con un cierto parámetro o un cierto grado de curvatura que surge de un análisis donde se tiene en cuenta
la altura del observador, la altura del objeto observado, la velocidad de circulación a través de las distancias visuales de detención, ya que cada distancia visual de detención, como hemos calculado en las clases anteriores, tienen que ver con un cálculo donde interviene la velocidad directriz y donde intervienen parámetros como la fricción longitudinal, que también están relacionados con la velocidad. Entonces ahí ven cómo se va hilvanando todo, y el diseño geométrico en altimetría van dependiendo de ciertas cosas que ya hemos calculado o de los parámetros que adoptamos en el diseño, en este caso la velocidad directriz. Entonces, en la norma A10 lo que define es, en lugar de expresarlo como P, a este valor que está acá, ¿sí? Que es D al cuadrado, o sea, la distancia D es esta, la distancia visual de detención al cuadrado, sobre 2 veces la raíz de la altura h1 más la altura h2 al cuadrado. Ese valor de P, si lo multiplico y lo divido por 100, como habíamos visto anteriormente, lo convierto en K, ¿sí? Entonces, por eso aparece el 100 acá abajo. Entonces la norma lo expresa como un coeficiente, un coeficiente de alturas, se llama, coeficiente de alturas, que obviamente dependen de estas alturas H1 y H2. Por eso, al principio, si ustedes toman estas alturas H1 y H2 y hacen los cálculos, seguramente les va a salir diferentes coeficientes y, por supuesto, diferentes curvaturas o diferentes grados de curvatura de la curva vertical adoptada. Entonces la norma lo que dice es, bueno, hay un parámetro mínimo que hay que cumplir en función de los valores adoptados para H1 y H2. ¿Cuáles son? Esta tablita que da acá. El H1 y el H2, si adopto el absoluto, es 30 centímetros. Si adopto el normal, es 15 centímetros. Si adopto el deseable, es 0. Obviamente ese coeficiente va tomando diferentes valores. Acá está expresado como el coeficiente a la menos 1, o sea, invertido, 1 sobre, porque acá como lo multiplica, en realidad esto es 1, es 1, el coeficiente, acuérdense que es esto que está acá abajo. Entonces, este valor que aparece acá es la inversa de esto, simplemente para multiplicarlo. Pero si ustedes, cuando hacen los cálculos, si quieren hacer el cálculo, lo que tienen que hacer es poner el valor, por ejemplo, el valor de la distancia visual de detención asociado a la velocidad directriz adoptada. Por ejemplo, yo estoy mirando acá la tabla, si para 100 km por hora son 206 metros. Entonces, 206 metros al cuadrado dividido cualquiera de estos tres les va a ir dando un valor, ¿sí?, de K a adoptar mínimo para el caso de, si adopto el absoluto, el valor a dividir es más grande, por lo tanto el K es más chico, el parámetro es más chico, la curva es más cerrada. Si adopto el normal, sobre 410, divido sobre 410, entonces el parámetro es un poquito más grande, el K es un poco más grande, quiere decir que la curva es un poquito más amplia, más permisiva. ¿Por qué? Porque la altura H2 es más bajita. Y si divido por 220, el parámetro se hace todavía más grande, o sea, la curva todavía es más tendida, por lo tanto baja un poco más esa curva vertical, ¿sí? Hay un poco más de desmoche, y por lo tanto, ¿por qué? Porque está considerando el H2 0, o sea, sin altura, y por lo tanto me da la máxima posibilidad de visualizar algo, y la posibilidad que ni bien lo visualizo, puedo frenar. Tengo toda la distancia disponible para frenar. Entonces, la norma, acuérdense que todos estos cálculos se dieron para pendientes medias, o sea, I1 más I2 sobre 2, menores o iguales a 2. Los cálculos responden a esa condición. Cuando las pendientes medias son mayores, hay que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque no responde a las ecuaciones que estuvimos viendo, sino que hay que hacer un ajuste. Y ese ajuste, hay una ecuación general, que es la que toma la norma, que dice, la longitud mínima, L, que es la longitud del arco, de la cuerda del arco, de la curva vertical, esa longitud mínima
responde al K básico, o sea, este que calcularon aquí, por la diferencia de pendientes, ¿sí? Esto sale, miren la ecuación al principio que vimos, es L es igual a K por delta I, que es la diferencia algebraica de pendientes, por un factor de corrección si la pendiente media supera el 2%. Entonces, fíjense acá en esta tabla. Cuando la pendiente está entre 0 y 2%, se pueden utilizar la ecuación directamente K sobre delta I por delta I y todos los valores de FI o el factor, ¿sí?, de corrección, todos son 1. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, para diferentes velocidades directrices, ¿sí?, que están asociadas a diferentes distancias visuales de tensión, que lo pueden sacar de la tabla o lo pueden calcular, ustedes tendrán un K básico, ¿sí?, un valor de K, ¿sí?, asociado a la velocidad. Obviamente cuando las velocidades son menores, los valores de K son menores porque la necesidad de curva es más cerradita. ¿Por qué? Porque tengo una velocidad chiquita y la distancia visual de tensión es corta. Entonces no necesito una curva tan amplia. Pero el límite lo da el valor de K4, que se llama K mínimo. Ese K mínimo que, independientemente de la velocidad directriz, se adopta siempre mayor o igual que 4 metros por porcentaje. ¿Sí? O sea, el valor de K tiene que ser mayor de 400, el P tiene que ser mayor de 400, si ustedes multiplican por 100. Entonces, fíjense, a partir de acá se independiza de la velocidad y siempre hay que adoptar para estas velocidades, aunque sean bajas y necesite una curva más chica, tengo que adoptar valores más, no inferiores a 400 P o 4K. A partir de ahí, a partir de que aumenta la velocidad, aumenta la distancia visual de detención y por lo tanto la necesidad de tener curvas más amplias. Y entonces los parámetros básicos, ¿sí?, que responden a estas situaciones, en este caso el parámetro básico, el que está aquí, el que está calculado, responde al absoluto. Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que estos valores, apliquen la ecuación y les va a dar estos valores, redondeados siempre al número entero superior, ¿sí? O sea, qué sé yo, este que es 38 es 37,7 y pico, y este de 84 es 83,3 y pico. O sea, pone 84 directamente, redondea hacia arriba. Entonces, para calcular la longitud de la curva, simplemente se elige un parámetro básico en función de la velocidad, se calcula la pendiente media, ¿sí?, y 1 más I2 con su signo, ¿sí?, la segunda, el I2 tiene que ir con su signo, calculan sobre 2, calculan a ver en qué entorno está la pendiente media, y si no supera 2 toman 1, y si supera 2 hasta 4 toman estos valores, si supera entre 4 y 7 toman estos valores, si supera entre 7 y 10 toman estos valores. Estas diferencias de pendiente media les va a dar ya cuando son muy extremas las pendientes de las calzadas, ¿eh? Estamos hablando de valores ya al extremo, 7%, que es lo máximo que le va a admitir la norma. 5, 6, 7% le va a empezar a dar, si las dos pendientes son muy pronunciadas, le va a empezar a dar valores superiores de I media. En general, en las curvas verticales que nosotros adoptamos en el diseño vial, raramente superan el valor entre 0 y 2. O sea que la pendiente media raramente supera el valor de 2%. Con respecto a la apariencia estética de la rasante, la longitud mínima que propone la norma dice es igual a la velocidad directriz expresada en kilómetros por hora. O sea, si la velocidad es 100, quiere decir que la longitud mínima es 100 metros, esa longitud de L, ¿sí? Pero siempre hay que cumplir la condición de seguridad primero. Si no se cumple, hay que ir a cumplir la condición de seguridad primero. Entonces, esta es la forma que la norma aborda el cálculo del parámetro mínimo y para curvas convexas. Después también le presenta esta grafiquita, que es una gráfica sencilla para rápidamente poder, a partir de las diferencias algebraicas dependientes y de las velocidades directrices, uno puede calcular rápidamente con la curva, con esta gráfica, las longitudes de curva. Son
es lo mismo, nada más que está graficado. En cuanto a las diferencias algebraicas dependientes que no requieren curvas, como está el cuadrito acá abajo, dice los valores máximos para los cuales no es necesario introducir una curva, o sea que es un quiebre muy suavecito, dice que para 80 km por hora la diferencia algebraica tiene que ser menor o igual a la relación 40 sobre b, ¿sí? O sea 40 sobre velocidad directriz puesta en km por hora. Y en el caso esto es para mayor o igual a 80 km por hora, para menor que 80 km por hora, el valor tiene que ser de la diferencia algebraica dependiente, tiene que ser menor a 0 o igual a 0,5. Entonces, a partir de esos valores, que son muy chiquititos, no introduzco ninguna curva vertical, no hace falta porque nunca voy a superar el plano visual, o sea, voy a estar en un caso como el caso, por ejemplo, 1, ¿sí? O entre 1 y 2. Pero yo cuando supero 2 ya necesito colocar una curva, bueno, y ahí tendré que ver en función de la velocidad cuál es la curva que elijo en función del parámetro, de los parámetros mínimos. En el caso de las curvas verticales cóncavas, ya la situación es distinta porque ya la operación diurna no tiene, aquí en este caso, incidencia, y sí comienza a ser la operación nocturna la que manda sobre el cálculo de la curva, porque básicamente es la iluminación del vehículo la que me da la posibilidad de ver para adelante, ya que la inclinación que va teniendo la calzada, ¿sí? la rampa, hace que el haz de luz choque primero contra la rampa y no me permita ver más arriba qué está pasando. Entonces la única manera de poder hacer que el haz de luz ilumine un poco más arriba, a pesar de la divergencia de 1 grado que tiene, es que el vehículo empiece a subir o empiece a inclinarse hacia arriba y de esa manera el haz de luz apunta hacia arriba. Entonces, con ese concepto, las curvas verticales cóncavas se diseñan a partir de la necesidad de que el haz de luz sea el que ilumine la distancia necesaria para poder proveer la distancia de frenado. Entonces ya no es la visual, entonces ahí las alturas que intervienen ya son distintas, son las alturas del faro, ¿sí? Y la altura del obstáculo se considera 0, porque se considera que no tiene, o sea, que el obstáculo está en el piso, para poder tener, digamos, más seguridad. Entonces ustedes pueden visualizar en el caso 0, en el caso 1, que no hay restricción porque la curvatura es muy pequeña, en este caso es plana. En el segundo caso todavía el obstáculo no está, esta es la línea del haz de luz del auto, acá está el auto ubicado y acá está el obstáculo. Entonces, acá se puede visualizar sin problema porque el quiebre es muy suave. Cuando el quiebre comienza a ser cada vez más pronunciado, a la misma distancia esto comienza a levantarse y por lo tanto el haz de luz comienza a pegar cada vez más abajo hasta que llega a un punto, como en el caso 2, que es el límite, y a partir de ahí, si yo sigo subiendo esto, o sea, si yo sigo subiendo esta rampa, en este sentido, el obstáculo va para arriba, este obstáculo va para arriba, y ya fíjense dónde pega el haz de luz. En este lugar pega el haz de luz. Entonces ya no veo el obstáculo. Entonces hay una situación límite, a partir de ahí yo tengo que empezar a hacer que el vehículo comience a recorrer una rampa, una pendiente, una curva hacia arriba. No puedo subirle de golpe la rampa y ponerle ahí una rampa, no, pongo una curva que lo toma el vehículo y lo hace empezar a subir lentamente. Entonces, esa situación hace que, a medida que yo vaya introduciendo una curva, la curva termina antes, depende de cuál sea el grado de inclinación de la rampa, esa longitud de la curva va a terminar antes de la distancia de frenado, ¿sí? Porque es una curva corta, no tengo tanta inclinación, entonces con una curva corta resuelvo el problema. Pero va a llegar un punto
donde voy a necesitar introducir una curva que va a tener una L, ¿sí? Ahora acuérdense que esta ya es una curva de este tipo, la L se mide al revés arriba, esa L ahora va a estar entre el punto donde la rueda comienza a subir y el punto inferior del obstáculo. O sea, me voy a la condición, me pongo en la condición del tramo de la situación 2, pero con la curva introducida. Entonces, en este caso, la curva comienza donde la rueda empieza a subir y termina donde está el obstáculo colocado. Y esa es la condición límite, ¿sí? Que es la que me da el parámetro mínimo necesario para que yo pueda visualizar el objeto con el haz de luz a la distancia D, o sea, la distancia visual de detención. Profe, Sí. disculpe, ¿por qué usted dice que la rueda se levanta si está bajando o lo estoy viendo muy mal? Si la curva es cóncava, el primer tramo, la rueda va hacia abajo. Y recién cuando agarra No porque por ahí el dibujo no está muy claro, pero en realidad vos tenés la recta y la curva en ese lugar empieza a subir. No va para abajo así, si es lo que vos estás creyendo. O sea, no es esa la situación es esta que está acá arriba. O sea, vos tenés... Tulio, sí, el sentido del vehículo es ascendente, eso creo que está confundiendo el siempre va alumno. para allá el vehículo. El vehículo está acá. Y la rueda está acá. Derecha. La rueda está acá. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Profe, en Sí. ese caso, le pregunto, le consulto, Sí. ¿no sería mejor poner una pequeña curva convexa antes y de esa manera el vehículo se va a inclinar para arriba más de lo que ya se inclina y gano mucha más distancia o no? No, aparte que va a poner un lomo de burro. No, un lomo de burro, tipo con una gran Pero curvatura, si pero vos este pones inclina un grado y me permite ver más. si vos pones una curva convexa, en algún momento vas a estar en la misma situación, en algún punto vas a estar en la misma situación otra vez, porque vos vas a subir la curva y después o te pones horizontal o vas a tener que empezar a subir de vuelta. O sea, no, obviamente, porque si lo vos me estás diciendo es vamos a poner una curva así y después así. O sea, no, para que el vehículo primero suba y después baje. No, entonces lo que se hace directamente es vos venís horizontal y empezás a subir en forma lenta, entonces el haz de luz comienza a hacer esto. Cada vez que avanzás, cada vez se hace más así. Entonces, en forma gradual, va levantando. La única necesidad es que entre el punto donde está el observador y el punto donde llega el haz de luz, siempre se le pueda dar la distancia de detención. Eso es lo que haces. Desde el punto de vista geométrico, es la forma más suave de alcanzar el resultado. Buenísimo, ahí entendí mejor. Salvo que quieras cambiar años de investigación. ¿Entendés? ¿Se entendió o no? Sí, había entendido una cosa mal y con los dibujitos me quedó claro. Bueno, a pesar de los dibujitos, que es bastante feo. Bueno, entonces, ese es el criterio con el que en definitiva, se puede, no sé, por ahí en este dibujito se entiende un poco mejor, quizás si lo hubiese puesto antes, pero lo que me interesaba de esto es cómo es la secuencia, digamos, por qué llego a la necesidad de un parámetro mínimo, ¿sí? O sea, ese parámetro mínimo no quiere decir que siempre yo tenga que hacer la curva con mi parámetro mínimo, sino que quiere decir que desde ahí tengo que arrancar. Yo puedo poner el mínimo, pero puedo poner un parámetro más grande, que me dé una curva más amplia y me permita tener mayor amplitud de visibilidad, más cómoda, más segura. Simplemente el parámetro mínimo me dice, estas son las condiciones mínimas para operar con seguridad. Entonces la norma te dice que es el valor de K básico siempre para la pendiente media, perdón, acá se fue, menor o igual a 2, esto no se olviden nunca, la ecuación donde el K, que me da el K, es similar a la otra, nada más que ahora, fíjense, cambió un poquito e interviene la tangente de la divergencia, del ángulo de divergencia del faro, y interviene ya no H2, porque H2 la considera 0, y H1 es 60 centímetros, ¿sí? Esta H1 es 60 centímetros, que es la altura de los faros. Entonces, en ese caso, el K responde a esta ecuación, y
y simplemente acá lo único que hizo en esta fue operar con la tangente de 1 grado. Al ponerla en forma numérica, se transforma en estos números, digamos, que se ven en la última ecuación, en el recuadro verde. Pero la ecuación esta es exactamente la misma. Entonces, ahora K adopta este valor. Y la norma, entonces, se aplica la misma ecuación, lo único que tiene que tener en cuenta es que la diferencia algebraica dependiente ahora cambia de signo. Cambia de signo, pasa a ser más, digamos, ¿no? Entonces, y hay una tabla de correcciones con el mismo criterio que la otra. Este es el K básico, ¿sí? Calculado con esta fórmula, y con estos valores, ya no hay valores de absoluto, ni mínimo absoluto, ni deseable, ni nada, sino que hay un solo valor, y se corrige esa longitud que me va a dar de curva, de arco, de cuerda, del arco, se corrige para las distintas velocidades con este factor en función de si la pendiente media, ¿sí? La pendiente media, que no es lo mismo que la diferencia algebraica de pendiente, tengan claro eso, ¿no es cierto? La pendiente media es la suma algebraica, es el promedio de las pendientes, y el delta I es la diferencia entre las pendientes. Entonces, si esa pendiente media supera 2%, el factor supera 1 y hay que considerar, y me va a dar una longitud un poquito más larga, ¿sí? Bueno, esta es la manera en que se calcula una curva vertical. Después, la parte de dibujo de la curva vertical, que es lo que vamos a ver en el práctico, ya tiene que ver con la cuestión de encontrar los XY de esa parábola, ¿sí? Aplicando la ecuación de la parábola, conociendo los valores, los puntos de inserción del punto de quiebre, conociendo el punto inicial y el punto final a través de conocer la longitud del arco. Entonces uno puede establecer, el punto de quiebre tiene una posición definida, de progresivas, el punto inicial y final se lo puede determinar una vez que uno elige una longitud de cuerda, esa L elige esa longitud de curva para establecer el punto 1 y el punto 2, y a partir de ahí uno puede dibujar el arco de parábola, ¿sí? Que estaría entre el punto 1 y el punto 2 aplicando la ecuación de la parábola simple. También existe el cálculo de un valor K básico, o sea, un parámetro básico necesario para cuando tengo esta situación. Cuando estoy bajando en una curva cóncava, cuando tengo un obstáculo que es un puente, ¿sí? El puente va a provocar una interferencia en la visual. Esto se hace directamente con altura, se hace el cálculo en condición diurna, perdón, en condición nocturna. Se me fue la... En operación, como dice, la visibilidad bajo estructuras en operación nocturna es más desfavorable que en la operación diurna. Entonces, se calcula de esa forma. Entonces, el H1 es la altura del ojo del camionero, el H2 es la altura del objeto, 0, y el H grande es la altura que hay entre el punto más bajo, el punto entre la superficie del pavimento, y el punto más bajo, o la saliente, que es la primera que genera la interrupción de la visual. Entonces, esta H se la considera 4,50 metros, que es la altura mínima de la estructura. Ese es un problema si no respeto la altura mínima en la construcción después de la ruta, o esto me queda menor de la mínima, ya voy a empezar a tener problemas de visualización si no se cumple esta condición. Entonces, elijo el parámetro de esta curva en función de esa condición, y el K que da para esa condición es esta. Es este valor de distancia visual de detención, que la pueden ver acá arriba, es la distancia de la cuerda, sobre 800 por H, que es la altura, esta es la altura mínima, menos
la altura del camionero, del ojo del camionero sobre 2. Entonces eso me da, operando, haciendo todas las cuentitas, me da este valor. Para esta H. Ojo, porque si el K, yo puedo después saber, si a mí me piden, por ejemplo, una ruta existente, a ver, verifique cuál es el parámetro con el que está, si estoy cumpliendo la condición mínima de visibilidad, porque puede ser que me estén pidiendo, hacerme un peritaje a ver qué pasó, hubo un accidente, y no sé qué pasó, dice el camionero que no vio. Y bueno, a lo mejor yo puedo hacer el cálculo y decir, no, la verdad que no lo vio porque no estamos cumpliendo, porque esto resultó ser inferior. ¿Sí? O la velocidad a la que venía el camionero no dio para cumplir con la distancia visual de detención. ¿Sí? Puedo establecer de qué tipo vino a mayor velocidad. Bueno. Entonces, esto también es importante a la hora de los diseños, porque esto puede ser un punto de control, como hacíamos, yo les explicaba ayer. Esta situación, este puente puede ser existente, entonces este punto ya es existente, entonces yo tengo que ver hasta dónde tengo que bajar la rasante para poder cumplir esto. Si yo le quiero dar más H, le puedo dar más H. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer una curva un poco más amplia. ¿Entienden? O sea, si quiero tener un parámetro, elijo un parámetro más grande. Entonces, hay una tablita que la norma me da para distintas situaciones, para distintas, digamos, por ejemplo, para distancia de detención y también hace el cálculo para el caso de distancia de adelantamiento, en el caso que yo quiera proveer una curva con distancias de adelantamiento. Entonces, en ese caso, fíjense, los parámetros básicos, si yo tengo que proveer para 100 km por hora solo distancia de detención, 206 metros, el K básico para una convexa es 84 y el K básico para una cóncava es 51. Pero si tengo que proveer longitud de adelantamiento, ya de 206, que era la detención, tengo que pasar a 668, entonces el K, fíjense a qué valor se eleva. Creo que hay uno de ustedes que me preguntó la otra vez, cuando estábamos viendo qué pasaba, si se podía proveer distancias de sobrepaso en las curvas. Creo que en ese momento me preguntaban para las curvas horizontales, pero en este caso, en el caso de las curvas verticales, si yo quiero proveer distancia de adelantamiento, tengo que poner una curva tan suavecita que va a ser bastante imperceptible porque el K es muy grande, o sea, el parámetro es 466 por 100, es un parámetro grande, el mínimo que yo tendría que proveer para que sea distancia de sobrepaso. O sea, yo tengo que poder garantizarle al que sobrepasa una visualización de toda la situación hacia adelante y que la curva no tiene que impedir eso. En general, la ley argentina prohíbe los sobrepasos en curvas horizontales y en curvas verticales. Esa prohibición de sobrepaso hace que yo no utilice esta parte de la tabla, en general no la voy a utilizar. Se utiliza la distancia de detención para calcular las curvas verticales. Si no, todos mis proyectos, si yo utilizo esta, serían probablemente más seguros, pero mucho más caros, ¿sí? Porque las curvas verticales tendrían que ser mucho más suaves. Bueno, no sé si hasta acá se entendió lo que es curva vertical, rampas, curva vertical, sobre todo lo que es altimetría, cómo se define, cómo son las situaciones para ir definiendo la altimetría. En el caso de curva vertical vamos a hacer un práctico, como hicimos con el horizontal. Yo les voy a mandar un práctico para que se puedan poner, digamos, entender el manejo de la tabla y los calculitos que se hacen y cuáles son las diferentes situaciones. Vamos a plantearle 2 o 3 opciones como para que vean qué pasa en una situación o en otra situación, como para tener claro, digamos, este cálculo. Que es sencillo, pero, digamos, por ahí un poquito más complicado entenderlo, más que curva horizontal, porque tiene algunas consideraciones
poquito más complejas de entender, no mucho más, pero básicamente lo que les tiene que quedar claro es que la curva vertical depende, su forma y su grado de curvatura depende básicamente de la velocidad, y esa velocidad es la que me define la distancia de detención, y con eso se calcula la curva. Teniendo en cuenta, fijando determinadas variables, como son la altura del observador, la altura del objeto, en el caso de las curvas, y el tipo de operación, si es diurna o si es nocturna. Bien. Pasamos a vamos a dar inicio ahora al, no sé si está Rolly en la clase, no te tengo, o no sé si, bueno, creo que no. De todas maneras, ¿qué prefieren? Pregunta. Que cortemos acá, porque ya les di mucha información y me queda sección transversal como para empezar a cerrar las clases de diseño geométrico. Yo tengo que dar sección transversal, que es la última parte de lo que es geometría en sí, y después tengo que dar una clase, me quedaría una clase de señalamiento horizontal y vertical para que ustedes, que nunca se dio y que por primera vez lo vamos a dar, como para que tengan una mirada un poco más completa de lo que es el diseño vial. Yo creo que hoy tenemos todo el mes de octubre todavía para dar esto. Me parece que con 2 clases, un lunes o martes, es suficiente. Yo cortaría aquí para no dar sobreinformación a ustedes, que no se le complique tanto masticar todo esto. Yo les prepararía un práctico de todo lo que es altimetría para tratar de terminar de cerrar el tema altimetría, y vamos a terminar de cerrar con sección transversal de un camino, que es la última parte, y algunos aspectos de seguridad que también vamos a tratar de incorporar, algo de barreras o algo de la cuestión de seguridad que hasta ahora tampoco se tuvo muy en cuenta en la cátedra porque no había tiempo de hacerlo. Me parece que ahora vamos a tener tiempo y de ir desarrollando todavía hay un mes más para desarrollar prácticos de diseño. Así que yo daría por terminada la clase acá. Les voy a mandar de vuelta el PowerPoint con las correcciones que hice, con los agregados, que no son muchos. Y bueno, y quedo para las consultas que sean necesarias, que no haya entendido, que me vaya consultando. El material de lectura sigue siendo la norma y el libro de Sierra. El problema es que el libro de Sierra ya quedó un poco atrás de la norma esta, o sea, él mismo se superó, y hay cosas que ya no la parte de curva vertical básicamente no la trata, o sea, la trata parecido, pero toma otros parámetros y otros valores para los cálculos de las curvas que se tomaban antes y que después se han modificado. El que quiere leer lo puede leer y va a ver las diferencias. No hay problema. Desde el punto de vista conceptual, que es lo que a mí me interesa, ese libro, el apunte de Sierra, es muy didáctico en ese aspecto. Así que bueno, damos por terminada acá la clase. No sé si hay alguna consulta. ¿Tulio? ¿Tulio? Sí, te escucho. Sí, para dar un cierre. ¿Vos nos estarías mandando un ejemplo práctico de un cálculo de curva vertical? Sí. Perfecto. Y sobre Sí. eso Varios, sí, como para que tengan en cuenta distintas situaciones, ¿no? Un poco para ver, por ejemplo, le voy a ir cambiando las velocidades y bueno, ¿qué pasa si la calculas a una velocidad, otra velocidad, otra velocidad? Vamos a dar una clase de práctico, eso es lo que, bueno, eso es lo que por ahí no les aclaré, por eso no quería avanzar más. No, está bien. Y a está lo bien, mejor entonces... lo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a dar un práctico de curva vertical, entonces yo les explico un cálculo, les preparo unos prácticos como para que ustedes lo vean y les doy para que ustedes resuelvan como parte de la carpeta otros prácticos, como hicimos la vez anterior con curva horizontal. Profe, Bárbaro, perfecto. Sí. Gracias. Hablando del práctico, el de Sí. curva horizontal, ¿cuándo lo tenemos que entregar? No, todo eso vamos a entregar. Ustedes, lo ideal es que
que vayan entregando, nosotros les vamos corrigiendo, a ver si tienen completo, entonces lo vamos completando para que no se le amontone todo a fin de año, pero después la carpeta se entrega a fin de año como una carpeta completa, digamos. En este caso seguramente haremos una carpeta digital. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Gracias. Está bien. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta. Ingeniero, yo le hago una consulta. Dale. Usted dijo que cuando tenemos una pendiente o una rampa muy elevada, que podemos ir haciendo tramos con distinta pendiente para superar la cuesta, digamos. Se van colocando curvas verticales, hay un mínimo, hay un máximo, o ¿cómo se dice? Esto que vos me pones, esto más o menos una cosa así. Sí, eso. Sí, se supone que, a ver, esto es esto más que todo es un esquema donde indica cómo va variando la velocidad, digamos, o sea, en función de las distintas pendientes. Yo te diría que esto no es un esquema ideal. Uno podría hacer un quiebre o dos para superar una pendiente muy empinada, pero en general no se hacen tantos quiebres. Sí, por ahí puede hacer una rampa, por ejemplo, 2%, después hacer una zona recta, después volver a hacer una rampa y así. Pues eso sí, más que ir quebrando así. Pero claramente en cada quebradura vos tendrías que interponer curvas verticales, ¿no es cierto? Siempre. O sea, cada quiebre de estos es una curva vertical. Y la curva vertical abarca una cierta longitud, ¿no es cierto? O sea, lo que vos estás eligiendo, lo que vos estás diseñando de la curva, en realidad lo que estás calculando es la L, esa famosa, y por lo tanto hay que ver también esas rampas si no son muy cortitas y no te interfiere con la curva misma, digamos, la curva termina pisándote la rampa. Por eso, cuando uno va diseñando, en general trata de hacer quiebres en puntos definidos que pues, no generalmente no van uno atrás de otro, digamos, como si fuera una escalera. Es imposible, eso sería desde el punto de vista de diseño muy, muy feo estéticamente y para el usuario una operación muy incómoda. Gracias. No es aconsejable. Perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no hay más, damos por cerrada la clase. Entonces la próxima clase vamos a hacer un práctico de curva vertical el lunes. No sé si el lunes... Hola, Rolly. ¿Cómo te va? ¿Estabas por ahí? Sí, estoy. Lo que pasa es que me estaba llamando la amiga Ada Benítez. Bueno, ¿te parece lo que yo les planteé es, cierro acá, termino curva vertical para no saturar el cerebro? A mí me quedaría, desde el punto de vista de la teoría, sección transversal, y yo le quería agregar después un tema de señalamiento. Revisar un poco el señalamiento, el manual de señalamiento de vialidad, el de horizontal y vertical, mostrar algunas cosas como para que conozcan que existe, cómo se diseña, cómo son las... Pero yo haría un práctico de curva vertical en la próxima clase. No, digamos. Eso sería el lunes. Eso sería el lunes. Tenemos lunes, sí, y a partir de acá tú lo estamos bien, así que vos manejás los tiempos de lo que es. Estamos bien, andamos bien. Bueno, entonces yo daría un práctico de curva vertical para cerrar el tema curva vertical y altimetría lunes. Y el martes puedo dar ya sección transversal. Es más corto y me quedaría vertical, horizontal, o sea, señalamiento y quizás le incorpore la parte de algo de seguridad, algo de barreras, alguna cosa así como para que tengan una idea de esas cosas. Y con respecto al alumno que te preguntó, al final de este PowerPoint vos tenés las famosas planillas finales, en donde en función de la categoría del camino vos podías adoptar una cierta pendiente máxima. Bueno, eso el tema de decirle al alumno, bueno, que te dijo que es pendiente máximo. Lo que pasa es que el tema de la planilla, Rolly, yo todavía no lo quiero mostrar hasta el final, porque ahí es donde ya, bueno, o sea, la planilla es una síntesis de todo lo que dimos, porque exacto. Sí, la norma tiene
o sea, como el corolario, digamos, al final de todo tiene una planilla, la famosa planilla 1, ahora no la llamamos así planilla 1, pero es una planilla donde están todas las condicionantes que impone la norma para las distintas cosas que hemos visto en el diseño. Pero si yo se las muestro ahora, es como que me adelanto, porque hay cosas que van a ver en la planilla que todavía no lo vimos. Entonces, una vez que está todo explicado, que me falta sección transversal en realidad para eso, yo les muestro la planilla y les explico cómo funciona la planilla de características, donde uno puede diseñar con esa planilla, prediseñar, y después hacer ajustes del diseño a partir de los cálculos un poco más finos si son realmente necesarios. En general, no, pero con la planilla uno puede ir sorteando el problema. Pero un poco esa sería la idea. Esa planilla la voy a mostrar al final. Al final. Sí. Es para el alumno, ¿entendés? Que te hizo la pregunta. Sí, hay una planilla que tiene un resumen final de las pendientes máximas recomendadas en función de... Todo, o sea, radios de curva horizontal, vertical, parámetros de curva, todo esto que fuimos viendo, yo le fui mostrando las planillitas individuales, ¿sí? Un poco las planillas individuales. Ahora después hay una planilla resumen que todo eso está junto, por suerte. Está todo junto, exacto. Bueno. Listo, gente. Quedamos así entonces. Gracias, Tulio. Llamando la clase. Chau, chau. Bueno, Tulio, chau, gracias. Chau. Chao. Hasta luego.